Buenas. Vamos a explicar cómo son los ángulos cuando una recta que es secante atraviesa dos paralelas. Bien, cuando pasa esto, se van a formar dos tipos de ángulos en primera manera. Uno que se le llama externo, que quiere decir que están afuera, como estos, y otro que son internos, que están adentro, como si fuera un sándwich. Los que están acá adentro, 2, 4, 5 y 7 son internos, perdón. Y los que están afuera son externos. Bien, dicho eso, también podemos decir que si pasa esto, vamos a tener esta definición que son correspondientes. Son pares de ángulos que no son adyacentes, es decir, que no comparten un lado. Por ejemplo, 1 y 3 serían adyacentes, 2 y 4 serían adyacentes. ¿Lo ven? 5 y 7 también. Tienen que compartir un lado. Bueno, entonces los correspondientes no son adyacentes y además están en el mismo semiplano. El semiplano, si yo tomo la secante, de un lado tengo un semiplano y del otro lado tengo otro semiplano. Entonces, para que sean correspondientes, no tienen que ser adyacentes, tiene que estar en el mismo semiplano y además uno tiene que ser externo, 1 y 3, 6 y 8 por ejemplo, y otro tiene que ser externo, 2 y 4, 5 y 7. Por eso lo puse en azul y en verde. Entonces, uno tiene que ser externo y el otro interno, en el mismo semiplano y no adyacentes. ¿Lo ven? Por ejemplo, sería 7 y 3 o 4 y 8. Cumplirían esa condición si nos basamos en este semiplano. Y bueno, y cuando pasa esto, se dice que esos ángulos son iguales. Por eso puse un igual ahí. Pasamos al alterno. Los ángulos alternos son pares de ángulos que pueden ser internos o externos. Quiere decir que tenemos dos clasificaciones de alternos. Los alternos internos y los alternos externos. O son internos o son externos los alternos. Pero lo que tienen que tener en común, además que no sean adyacentes como en el caso anterior, tienen que estar en distintos semiplanos. Entonces, por ejemplo, acá le puse en verde el 5 y el 4. Porque el 5 está adentro. El 4 también está adentro, así que serían internos. Y están en distintos semiplanos, como dice acá. Y además no son adyacentes. ¿Lo ven? No están uno al lado del otro. Por eso habíamos dicho lo del adyacente, que tienen que compartir un lado. O sea, acá comparten un lado, como había dicho yo. Pero no están pegaditos. ¿Lo ven? Como acá. Estos sí son adyacentes, 5 y 7. Pero 5 y 4 no. Ojo con eso. Bueno, y después tendríamos por ejemplo, 5 y 4 serían alternos. Y 7 y 2 también. Y por ejemplo, 6 y 3 también serían alternos externos. ¿Lo ven? Y 8 y 1 serían alternos externos, porque los dos estarían afuera y en distintos semiplanos, como hice acá la definición. Distintos semiplanos. Y bueno, y después tenemos los conjugados, que son pares de ángulos también. Los conjugados siempre tienen que se pueden ser los conjugados alternos o los conjugados internos. También se cumplen esas cosas. Tenemos dos tipos de conjugados, pero tienen que estar en el mismo semiplano. Es lo mismo que acá. O sea, uno pueden ser alternos internos, pero tienen que estar en el mismo semiplano. Ejemplo, como puse acá en rosado. 6 y 1, los dos son externos, serían conjugados externos, y están en el mismo semiplano. ¿Lo ven? A diferencia de los alternos. Por ejemplo, 6 y 1 serían conjugados externos, pero 5 y 2 serían conjugados internos. ¿Lo ven? Mismo semiplano. ¿Lo ven? Así que bueno. Y bueno, y estos que son conjugados, como puse acá, suman 180. O sea, este más este más este me da 180. Este más este me da 180. ¿Lo ven? Por eso puse suman 180. Y bueno, como sabemos, si suman 180, se dice que son adyacentes. Y una última cosita que les quería decir es que también ustedes pueden tomar como concepto los que son opuestos por el vértice. Todo ángulo opuesto por el vértice, si tienen acá un vértice común. Por ejemplo, 1 y 4 son opuestos por el vértice.
2 y 3 son opuestos por el vértice. Pero como los opuestos por el vértice, lo que tiene es que son iguales. Son iguales. Por ejemplo, 1 y 4 es igual. 2 y 3 son iguales. ¿Lo ven? Así que bueno, muchas gracias.